mantenimiento y renovación de tejidos. ¿Cómo un organismo multicelular complejo se genera a partir de un solo óvulo fertilizado? En el proceso de desarrollo, el óvulo fertilizado se divide repetidamente para dar un clon de células, que contiene esencialmente todo el mismo genoma, pero especializado en diferentes maneras. Este clon tiene una estructura. Puede tomar la forma de una margarita o un roble, un erizo de mar, una ballena, o un ratón. La estructura está determinada por el genoma que contiene el óvulo fertilizado. La secuencia lineal de nucleótidos A, G, C y T en el ADN dirige la producción de una variedad de distintos tipos de células que expresan, cada uno de los diferentes conjuntos de genes. Aunque la estructura final del cuerpo de un animal puede ser enormemente compleja, es generada por un repertorio limitado de actividades celulares. Las células crecen, se dividen, migran y mueren. Forman fijaciones mecánicas y generan fuerzas que unen láminas o capas epiteliales. Se diferencian por encendido o apagado de la producción de conjuntos específicos de proteínas y ARN reguladores. Producen señales moleculares para influir en las células vecinas, y responden a las señales que las células vecinas les entregan. Recuerdan los efectos de las señales anteriores que han recibido, y así llegan a ser cada vez más y más especializadas en las características que adoptan. Los tejidos son mezclas organizadas de muchos tipos de células. Todos los tejidos necesitan resistencia mecánica, que a menudo se suministra por un marco de soporte de tejido conectivo habitado por los fibroblastos. En este tejido conectivo, vasos sanguíneos alineados con las células endoteliales satisfacen la necesidad de oxígeno, nutrientes y la eliminación de residuos. Del mismo modo, la mayoría de los tejidos están inervadas por axones de las células nerviosas, que se recubren por las células de Schwann que pueden envolverse alrededor de los axones para proporcionar aislamiento eléctrico. Los macrófagos eliminan las células muertas y dañadas y otros desechos no deseados y los linfocitos y otras células blancas de la sangre combaten las infecciones. La mayoría de estos tipos de células se originan fuera del tejido y lo invaden, ya sea temprano en el curso de su desarrollo, como las células endoteliales, los axones de células nerviosas, y células de Schwann, o continuamente durante la vida, como los macrófagos y otras células blancas de la sangre. Se requiere una forma de apoyo similar para mantener las principales células especializadas de muchos tejidos, las células contráctiles del músculo, las células secretoras de las glándulas, o las células de la médula ósea que forman la sangre, por ejemplo. Por lo tanto, casi todos los tejidos son una mezcla compleja de muchos tipos de células que deben permanecer diferentes unas de las otras mientras que coexisten en el mismo ambiente. Por otra parte, en casi todos los tejidos adultos, las células están muriendo continuamente y siendo reemplazadas. A lo largo de este alboroto de reemplazo celular y la renovación de tejidos, la organización del tejido debe ser preservada. Hay tres factores principales que contribuyen a esta estabilidad. 1. Comunicación celular. Cada tipo de célula especializada monitorea continuamente su entorno para recibir las señales de otras células y ajustar su comportamiento en consecuencia. De hecho, la propia supervivencia de la mayoría de las células depende de tales señales sociales. Esta comunicación se asegura que las nuevas células se producen y sobreviven solo cuando y donde se le pide. 2. Adhesión celular selectiva. Debido a que diferentes tipos de células tienen diferentes cadeninas y otras moléculas de adhesión celular en su membrana plasmática, que tienden a adherirse selectivamente, mediante la unión homofílica, a otras células del mismo tipo. También pueden formar adjuntos selectivos a ciertos otros tipos de células y a componentes específicos de la matriz extracelular. La selectividad de estas adhesiones celulares evita que los diferentes tipos de células en un tejido se conviertan en una mezcla caótica. 3. Memoria celular. Patrones especializados de la expresión génica, evocados por las señales que actuaron durante el desarrollo embrionario, se mantienen de forma estable después, por lo que las células de manera autónoma preservan su carácter distintivo y lo transmiten a su descendencia. Un fibroblasto se divide para producir más fibroblastos, una célula endotelial se divide para producir más células endoteliales, y así sucesivamente. Diferentes tejidos se renuevan a un ritmo diferente. Los tejidos varían enormemente en su tasa y patrón de renovación celular. En un extremo está el tejido nervioso, en el que la mayor parte de las células nerviosas duran toda la vida sin reemplazo. En el otro extremo es el epitelio intestinal, en el que las células son reemplazadas cada 3/6 días.
Entre estos dos extremos hay un espectro de diferentes ratios y tipos de renovación celular y renovación de los tejidos. El hueso tiene un tiempo de rotación de unos 10 años en los seres humanos, que implica la renovación de la matriz, así como de las células. La matriz de hueso viejo se degrada lentamente por un conjunto de células denominadas osteoclastos, similares a los macrófagos, mientras la nueva matriz se deposita por otro conjunto de células, los osteoblastos, similares a fibroblastos. Los nuevos glóbulos rojos de la sangre en los seres humanos se generan continuamente por las células precursoras hematopoyéticas de la médula ósea, que se liberan en el torrente sanguíneo, donde se recirculan continuamente durante unos 120 días antes de ser retiradas y destruidas en el hígado y el bazo. En la piel, las capas externas de la epidermis se descaman continuamente y son reemplazados desde abajo, de modo que la epidermis se renueva con un tiempo de cerca de 2 meses. Nuestra vida depende de estos procesos de renovación. Una gran dosis de radiación ionizante bloquea la división celular y por lo tanto detiene la renovación a los pocos días. El revestimiento del intestino, por ejemplo, queda despojado de células, lo que lleva a diarrea y pérdida de agua, características devastadoras de la enfermedad por radiación aguda. Es evidente que tiene que haber mecanismos de control para mantener la producción de células y la pérdida de células en equilibrio en el cuerpo de un adulto normal y saludable. Los cánceres se originan a través de la pérdida de estos controles, permitiendo que las células en los tejidos que se autorrenuevan sobrevivan y proliferen en exceso. Para entender el cáncer, por lo tanto, es importante entender los controles normales en la renovación celular.